Hola, ¿cómo estás? Y te doy la bienvenida a esta nueva sesión del curso de inglés, la sesión número 26 en la que estaremos aprendiendo dos temas. El primero es la tag question y el segundo es la palabra unless. Entonces entremos de inmediato a los temas. Vamos con el primer tema. De forma sencilla, una tag question simplemente es una pregunta que va al final de una afirmación o negación y me sirve para que de cierta manera yo pida una corroboración de la información que estoy dando. Veamos los ejemplos del español. El primero, él dijo que vive en Cali, ¿correcto? Ese correcto es la tag question. ¿Estás en casa? ¿No es verdad? Ese no es verdad es la tag question. Son preguntas que me ayudan a corroborar información de la que yo estoy dando. Ella dijo que compró un carro nuevo. ¿No es verdad? ¿No es cierto? ¿No es así? También hay varias posibilidades de tag questions. ¿Te gusta el café, verdad? ¿No es así? ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ella estudia psicología, ¿no es verdad? Eso es en cuanto al español. Pero ¿qué pasa en el inglés? En el inglés, con respecto a la tag question, vamos a tener una pregunta que es como la vieja confiable. Esta pregunta es right. Right se puede usar en cualquier contexto cuando hacemos una afirmación o una negación y no queremos preocuparnos por las reglas gramaticales que se pueden usar dentro de este tema. Yo puedo hacer una afirmación, por ejemplo, ¿a ti te gusta el café? Right. Tú no comes pizza, right. Tú vives en casa, right. Es una vieja confiable que se aplica en cualquier momento cuando queremos hacer una confirmación. Pero, ¿qué pasa si yo quiero utilizar la otra forma de realizar la tag question? Aquí he dispuesto ejemplos, en orden, desde los tiempos simples hasta los verbos modales. Veamos los ejemplos de los tiempos simples. Como ya habíamos dicho, la tag question simplemente es una pregunta que se hace al final, pero va a depender del tiempo en que se haga la afirmación. Veamos en este primer caso, she is a teacher. Ella es una profesora. Para decir no es cierto o no es verdad, de esta manera, simplemente debo colocar el auxiliar de ese tiempo, es decir, el verbo ser en este caso. Si es una afirmación, lo que tengo aquí, entonces esa tag question va a ser negación, es decir, auxiliar más negación, isn't, is not, y la persona de la que estoy hablando, es decir, she para este caso. Ella es una profesora, ¿no es ella? Diríamos literalmente, pero traduciríamos al español como no es verdad, no es así, no es cierto, correcto. Segundo ejemplo, él era un ingeniero, wasn't he? No era él de forma literal, no es cierto, de forma contextual. El mismo auxiliar, was. La misma persona, él. ¿Qué cambia? Que tengo que hacer negación. Si tengo una afirmación de este lado, la tag question va a ser negativa. Si tengo una negación del otro lado, entonces sí la pregunta va a ser afirmativa. Es decir, se cambia. Si hay afirmación, negación. Si hay negación, afirmación. Mismo auxiliar, misma persona. Tercer ejemplo. Ellos serán científicos. They will be scientists. Won't they? Recordemos, el auxiliar del futuro es will, pero will cuando hago la negación se vuelve won't. Won't they? ¿No lo serán? ¿No es verdad? Tú eres un chef, tú eres un cocinero, ¿no es verdad? Ahora vamos con los de la derecha. ¿Qué pasa aquí en el primer ejemplo? You like ice cream. Like es distinto del verbo ser. Por lo tanto, ya no es con el verbo ser que se hace la pregunta tag, sino que se hace con el verbo do, porque do es el auxiliar del tiempo presente simple. Recuerden, cuando hay un verbo ser, el verbo ser es el auxiliar. Cuando hay un verbo distinto al verbo ser, en este caso like, pues el auxiliar es el verbo do. Aún así, sigue siendo presente simple. Por eso tenemos you like ice cream, don't you? She plays the piano, doesn't she? Doesn't, ¿por qué? Porque es tercera persona y en el presente simple hay regla de la S. They studied English. Está en pasado, por lo tanto, como el verbo es distinto del verbo ser, el verbo estudiar, el auxiliar es did. Como es una afirmación, pasa a negación y quedaría didn't they. Ellos estudiaron inglés, ¿no es verdad? Último ejemplo, en el futuro. He will go to the gym. Él irá al gimnasio.
won't, he. ¿Qué pasa en los tiempos continuos? En los tiempos continuos el único auxiliar es el verbo ser, por lo tanto es más fácil de hacer las frases. Ella está comiendo, no es verdad, con el verbo ser. He was working, él estaba trabajando, no es verdad. Ellos estarán durmiendo, no es verdad. Tú vas a hablar con él. En este caso puedes pausar el video y tratar de pensar qué es lo que va a seguir. La respuesta sería aren't you. She was gonna play tennis. Ella iba a jugar tenis. Pausa el video e intenta desarrollarlo. Ella iba a jugar tenis, ¿no es verdad? Was pasa a negativo. Wasn't, la persona es she, wasn't she, ¿no es verdad? They will be studying. Pausa el video para desarrollarlo. Respuesta, la negación de will, ya lo conocen. Won't, la persona they. Won't they, no lo harán. Es decir, ¿no es verdad? Vamos con los tiempos perfectos. El auxiliar de los tiempos perfectos es el verbo tener. Entonces, ella ha jugado mucho por hoy. She has played a lot today. ¿No es verdad? Hasn't she, por ser tercera persona en el presente. You have worked so many days. Tú has trabajado tantos días. Haven't you? Have del presente. You, la persona. Negación, haven't you. We had forgotten our passports at home. Nosotros habíamos olvidado nuestros pasaportes en casa. ¿No es verdad? Hadn't we? Ya está en pasado, el pasado del verbo have es had. Hadn't we, por ser la negación. She will have done. Ella habrá hecho. She will have done it. Ella lo habrá hecho. By tomorrow. Para mañana. Won't she? ¿No es verdad? Por último tenemos los verbos modales. She can paint better than me. Ella puede pintar mejor que yo. Can't she? En este caso entonces se usa el mismo verbo modal pero en negación. They could deliver the project tomorrow, couldn't they? Ellos podrían entregar el proyecto mañana, ¿no es verdad? She should improve her singing skills, shouldn't we? Ella debería mejorar sus habilidades de canto, ¿no es verdad? He would love to go out dancing, wouldn't he? A él le encantaría salir a bailar, ¿no es verdad? Ahora pasamos al otro lado. Cuando tenemos una oración con may, entonces hay un cambio. Esa es como la excepción dentro de los verbos modales. Desde una afirmación con may, pasamos a una pregunta, a una tag question con might. Miremos el ejemplo. She may not come to the party. Ella pueda que no venga a la fiesta. No es verdad. Mightn't she. Con might no hay ningún problema. De might a might. Pasa a negación nada más. Puede que olvides o podrías olvidar dónde tú dejaste parqueado tu carro. ¿No es verdad? Con must pasa a must. She must be working. Ella debe estar trabajando. ¿No es verdad? Let's start the meeting, shall we? Si recordamos por allá atrás, cuando mirábamos el uso de los verbos modales, habíamos dicho que hay otro uso específico de shall, que era cuando hacíamos tag questions. Lo usamos normalmente cuando decimos frases como empecemos algo, vayamos a algún lugar, estudiemos, bailemos. Todas esas frases se hacen con let's. Let's go, let's start, let's play, let's study, a las cuales la tag question vendría a hacerse con shall. Entonces, let's start the meeting. Comencemos la reunión. Shall we? ¿Quieren? ¿Desean? Sí. ¿Lo hacemos? ¿Empezamos? ¿Correcto? Cualquiera de esas son tag questions válidas en el español. Let's go. Shall we? Vamos. ¿Quieres? Let's get in. Entremos. ¿Quieres? Y así muchos ejemplos. Eso sería el tema respecto a la tag question. Veamos la segunda parte de esta sesión, que es la relacionada con la palabra unless. Unless significa a menos que. Y podemos ver estos ejemplos del español. A menos que estudies con diligencia, nunca entenderás la trigonometría. Estarás enferma a menos que dejes de comer. A menos que estuviera muy enfermo, estaría en el trabajo. Aquí tenemos 3 maneras de usar unless y se identifican, como pueden darse cuenta, con las formas o con las
estructuras de hacer condiciones. Haciendo un recuento muy rápido, diríamos que el primer condicional se forma con el presente y el futuro, el segundo condicional con el pasado y el verbo modal would, y el tercer condicional se forma con el pasado perfecto y would más presente perfecto. Aún así, los invito a recordar esas clases a partir de la sesión 17. Entonces veamos la primera estructura. Como un pequeño truco, podemos también traducir unless como si no o excepto si. Entonces, aquí podríamos decir, primera frase, unless they save money, la primera frase en presente, a menos que ellos ahorren dinero, o, usando el truco, si ellos no ahorran dinero, entonces they won't be able, ellos no serán capaces o no podrán pagarse unas vacaciones, to afford a vacation. Segunda frase, unless you plug in, a menos que tú conectes your phone, tu celular, o si tú no conectas tu celular, dicho de otra manera, it will run out of battery. Se le acabará, se le terminará. Run out es el verbo terminarse o acabarse. Of battery, es decir, de batería. Tercer ejemplo, unless the traffic clears up, a menos que el tráfico se limpie, o si el tráfico no se limpia, we'll be late for the meeting. Estaremos o llegaremos tarde a la reunión. Último, I will go for a run, iré a correr, unless, excepto si, it starts raining, comienza a llover. O si no comienza a llover. Vamos con el segundo condicional. You wouldn't pass the exam. Tú no pasarías el examen unless you studied a lot. Excepto si tú estudiaras mucho. O si no estudiaras mucho. I wouldn't eat that hamburger. Yo no me comería esa hamburguesa. Excepto si I was really hungry. Yo estuviera muy hambriento. O si yo no estuviera muy hambriento. Unless he had a car, si él no tuviera un carro, o a menos que él tuviera un carro, you would have to go on foot. Tú tendrías que ir a pie. Unless you like to work here, a menos que, excepto si te gustara trabajar aquí, tú estarías en casa. O si no te gustara trabajar aquí, estarías en casa. Recuerden, el truquito es interpretar unless como si no. Unless you needed to work, si no necesitaras trabajar, you wouldn't be here. Tú no estarías aquí. Por último, tenemos el tercer condicional, que tenemos pasado perfecto más would have. Primera frase, you would have won, o contraído, you would have won, tú habrías ganado la carrera, the race, unless you had slept bad, a menos que tú hubieras dormido mal. La traducción de had con slept sería hubieras. Normalmente se traduce como habías, pero en este contexto se traduce como hubieras, hubieran, hubiera. Con el truco, a menos que tú no hubieras dormido mal ese día, habrías ganado la carrera. She would have been able to save. Ella habría sido capaz de ahorrar. Unless she had lent so much money. A menos que ella hubiera prestado tanto dinero. O si ella no hubiera prestado tanto dinero. Unless you had failed, a menos que hubieras fracasado. The interview, la entrevista, o si tú no hubieras fallado la entrevista, you would have passed the exam. Habrías pasado el examen. Y ese sería el final de este tema. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos miraremos en la siguiente sesión. Hasta pronto. 'Cause all of us are animals, so many